El 25 de junio próximo se cumplirán 100 años de la fundación del Centro de Empresarios de Obras, institución que, una década más tarde, pasaría a conocerse con su nombre actual, la Cámara de la Construcción del Uruguay. El centenario coincide con un panorama complejo, ya que el sector cerró en 2018 su cuarto año de contracción. Además, también coincide con un panorama de cambios. La Cámara tiene nuevo presidente, luego de más de 2 décadas de Ignacio Otegui en ese cargo. ¿Cuáles son los principales desafíos de la Cámara de la Construcción de aquí en adelante? ¿Cómo se está preparando el sector para mejorar su productividad? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con el nuevo presidente de este gremio, que es el ingeniero Diego O'Neill. Ingeniero O'Neill, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto tenerlo por aquí. Buenos días, el gusto es para mí. Bueno, 100 años de la Cámara de la Construcción. Yo decía, es una de las cámaras, incluso de las cámaras de la construcción más antiguas de Latinoamérica, ¿no? Sí, es todo un acontecimiento. Es la primera cámara de construcción de América Latina, la más antigua, y eso habla muy bien del país, del asociacionismo en el Uruguay. Y bueno, es todo un acontecimiento que lo celebramos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero sobre todo poniendo la atención en lo que la industria representa para el país, la industria de la construcción. ¿Cuál ha sido a lo largo de estos años, de estos 100 años, el rol un poco de la Cámara de la Construcción? ¿Cómo definiría lo que es la actividad hoy en día de la Cámara? Es muy interesante porque hay cosas que están en los primeros estatutos del Centro Empresario de Obras que siguen siendo la tarea permanente de la Cámara, ¿no? Que reúne a empresarios de la construcción. Sí, absolutamente, sí. Son gente que tiene empresa de constructora. Empresas constructoras, sí. Los socios, también hay algún proveedor, pero en general el grueso de la masa social, digamos, son las empresas constructoras, que están todos los sectores de actividad de la construcción representados, las empresas que trabajan en infraestructura, en vialidad, en arquitectura, en fin, todas las empresas. Y como que entre los objetivos fundamentales de la asociación está el desarrollo de la industria en todas sus formas, el desarrollo sostenible de la industria de la construcción en Uruguay, el desarrollo de las empresas, la mejora de las condiciones de trabajo, la normativa para el sector, en colaboración con las autoridades, con los poderes públicos, en fin, todo lo que es el desarrollo de la industria, de sus empresas, sus trabajadores, y el fomento de la inversión en la industria para que crezca. Bien, hecho esa presentación, le propongo pasar ahora a la otra presentación, porque yo decía recién, bueno, a usted le toca asumir después de Ignacio Otegui, que era, podemos decir, un viejo conocido, ¿no? Llevaba más de 2 décadas, 23 años concretamente en ese cargo. Así que si le parece, antes de pasar a hablar de cuestiones más generales del sector, hagamos una presentación de usted. Usted es director de la constructora Ceaosa, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que está en este rubro? Bueno, la empresa que yo dirijo es una empresa de origen familiar, a la que yo entré a trabajar con 18 años, así que hace ya 40 que estoy trabajando en la actividad. Obviamente que en tareas inicialmente muy primarias, pero la dirijo ya hace más de 20 años, hace 25 años aproximadamente, sí. Es una empresa de obras de civil, básicamente, o de arquitectura, se podría decir, con foco en la vivienda en estos últimos años, pero todo lo que es obra civil. ¿Y cómo fue esa transición luego de estos tantos años de Otegui al frente de la Cámara? Bueno, como se imaginarán, no es un partido fácil. Otegui es un personaje muy conocido y que ha hecho mucho por la industria, que obviamente tiene una gran experiencia y un gran manejo, pero bueno, estamos en una etapa nueva, todo termina, todo cambia, y era una etapa de modernización un poco más de la Cámara, de un trabajo más de equipo, de apoyo en la estructura profesional de la Cámara, y como digo, de no estar en una estructura tan presidencialista quizás, sino más de un consejo directivo que conduce la Cámara, ¿verdad? Por ahí viene su impronta, digamos, su diferencial con respecto a lo que era antes. Digamos que sí, que esa es una característica que yo un poco represento de una modalidad de funcionamiento más moderna, más de equipo. Ustedes son los patronos de la industria, digamos. ¿Y qué pasa con el sindicato, que es el que reúne a la parte obrera? ¿Cómo ha sido su relación, la relación de la Cámara que usted preside con el sindicato? Zunca. La construcción tiene una rica y larga tradición de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos. Y que ha logrado mucho. Y que ha logrado mucho, sí. Además, con el sindicato se trabaja permanentemente en una cosa muy,
muy interesante de la construcción, que son los fondos sociales, el fondo de vivienda, el fondo social y el fondo de capacitación. Entonces es un espacio de interacción permanente y de trabajo conjunto, porque son fondos que son administrados por las empresas, por los empresarios y por los trabajadores. Entonces ahí se da un relacionamiento muy permanente, muy fecundo, y eso facilita después las otras cosas más complejas, como son los convenios salariales, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo... ¿Pero a qué le adjudica usted el éxito un poco, o que sean de alguna manera, hay quienes lo mencionan como un referente en materia de relaciones laborales, esta relación Zunca-Cámara de la Construcción? ¿Qué tanto es así después en la práctica cuando tienen que negociar, y a qué lo adjudica ese buen relacionamiento? Básicamente que viene de hace muchos años, ¿no? Mucho antes de la ley de negociación colectiva, la construcción ya se reunía y negociaba convenios para el sector. Y es una tradición, digamos, que debe tener ya hace 40 o 50 años en la industria, y que todos los que han estado al frente, tanto por parte de la gremial o de las gremiales de la construcción como de parte del sindicato, han continuado esa tradición de diálogo, de búsqueda de consenso, de construcción de acuerdos, donde evidentemente han habido momentos más difíciles, donde alguna de las partes se ha puesto más fuerte, se ha puesto más exigente, pero bueno, los hemos ido sorteando y somos optimistas. El año pasado cerramos un convenio colectivo por casi 2 años, sin conflictividad ninguna, ¿no? En una forma muy civilizada. No quiere decir que siempre haya sido así ni que en el futuro no vaya a tener enfrentamientos. Pero, digo... No, además, el Zunca es un sindicato que tiene mucha historia, es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Y se hace sentir cuando quiere. Bueno, ahí va mi otra pregunta también. ¿Cuánto es a eso que tienen buenas relaciones y ustedes terminan cediendo y diciendo, bueno, a veces quizás no con lo que necesariamente ustedes entienden que es lo conveniente desde el punto de vista del sector empresarial, pero por la vía de la imposición un poco del otro lado? Y cada tiempo tiene sus características. Porque tienen, ¿no?, el poder de parar obras, que eso complica los contratos y demás, ¿no? Costos. Así como yo señalaba que este último convenio fue muy civilizado, hubo convenios anteriores que no lo fueron tanto, que pasamos por fuertes conflictividades, que tuvimos que enfrentar en el anterior, por ejemplo, casi un mes en que no se pudo hormigonar un solo metro cúbico, por lo menos en Montevideo. O sea, no todo ha sido color de rosa, pero bueno, ha habido momentos en que sí, indudablemente ha habido más enfrentamiento, pero igual creo que hay una tradición de diálogo y de construcción que es lo que prima, ¿no? Bien, vayamos ahora un poco al panorama general de la actividad, ¿no? ¿Cómo describiría la situación actual de la construcción? Bueno, nosotros venimos de 4 años de caída de la actividad, acumulando en torno a un 15% de caída, lo cual es una cifra importante. De hecho, también en la ocupación eso se ve, hemos perdido alrededor de 25.000 puestos de trabajo. Es decir, que no es el mejor momento. Igual la construcción representa el 10% del Producto Bruto Interno de la economía, explica el 8% de la ocupación. Esas son cifras relevantes, ¿no? Que no sé si todo el mundo las tiene claras. 10% del PBI. Casi el 10% del PBI. El 10% del PBI responde a cómo le va a la construcción, ¿no? Exacto. Y en cuanto a la inversión, en la construcción se genera casi el 70% de la inversión de toda la economía, así que es más que relevante. Me gustaría preguntarle cómo viene la inserción de la mujer, porque hemos visto que actualmente las mujeres están trabajando en empresas como obreras de la construcción, pero ¿en qué medida sigue siendo una ocupación masculina? Bueno, a nivel, digamos, de profesionales, por ejemplo, la presencia de la mujer es importante. Sí, por supuesto. A nivel, por ejemplo, de los técnicos prevencionistas, yo le diría que hay más mujeres que hombres en obra. También a nivel de administrativo. A nivel de personal directo de obra, es como tú dices, es mucho menor la inserción de la mujer, aunque viene creciendo y es algo que se da. Hay algunas actividades, por ejemplo, en electricidad. Pintura. Hay tareas que parece más fácil, otras no tanto, pero es una cosa que viene creciendo lentamente, digamos, con las características que la actividad de la construcción tiene, obviamente, ¿verdad? Volviendo a lo de la actividad, decía casi 10% del PBI, 8% de la ocupación.
También es significativo. Y en esos grandes números, ¿cuánto juega la inversión privada y cuánto la pública, por ejemplo? Eso es bien importante porque si uno analiza un ciclo largo de los últimos 10 o 12 años de la industria, sé que la inversión pública representa la tercera parte, alrededor del 30%, y el 70% es inversión privada. Y de ese 70% la vivienda es alrededor del 20%, y el resto es inversión privada no vinculada a la vivienda, industrias, agroindustria, parques de energías renovables, plantas de celulosa, shoppings, todo lo que no es vivienda. Claro. Y ahí es donde se da la mayor caída en estos últimos. Lo que explica la caída de estos 4 años está ahí. Está ahí en el sector privado, entonces. En el sector privado y fundamentalmente no en lo que no es vivienda. Ahí está la caída, por eso que nosotros también estamos muy expectantes de que se concrete la inversión de UPM, por lo que impacta para la industria, pero también porque consideramos que es una buena inversión para el país. Claro. Pero indudablemente eso haría volver a niveles de actividad como los que tuvimos. Le iba a preguntar con respecto a lo de los puestos de trabajo. En los últimos años, decía, se perdieron 25.000, 30.000 puestos de trabajo en la construcción, ¿no? Aunque hay coincidencia también en que el pico fue allá por 2014, ¿no? 70.000 puestos de trabajo se llegó. Sí. Era algo que estaba un poco fuera de lo normal, ¿no? A ver, indudablemente fue un pico histórico, pero eso también muestra que si la industria tiene una capacidad instalada como para ejecutar determinado nivel de actividad, estar por debajo de eso tampoco es bueno. O sea, nadie que tiene una empresa que puede producir 100 se conforma produciendo 85. Entonces, claro, no sé si alcanzaremos los 70.000 puestos de trabajo, porque también hay otros factores que inciden en la ocupación hoy día. Pero ahora, ¿en cuánto se estabilizó la...? Y el año pasado el promedio fue 44.500. Estuvimos casi con 25.000 puestos de trabajo menos. ¿Y la automatización ha tenido algo que ver con eso? En esa caída de 25.000 puestos de trabajo, algún porcentaje responde indudablemente a innovación. Sí. Claro. Que según el sector de actividad, en la construcción más tradicional, la vivienda, eso, si bien hay, no es rupturista, digamos, ¿no? Pero hay otros sectores de actividad, como la vialidad, donde la automatización va ganando más terreno, ¿no? Eso es indudable. Ahora, no tenemos cuantificado cuánto de eso. Yo creo que el grueso es por actividad y un porcentaje es también claro, por... no hay que echarle la culpa a la automatización como lo que explique esa caída de esos 25.000 puestos de trabajo, aunque deben tener algo de incidencia. Dice. Tiene incidencia, pero si hubo una caída de la actividad de un 15%, eso impactó en el empleo indudablemente, ¿no? Y las empresas uruguayas están invirtiendo en ese tipo de procesos igual. Usted decía, bueno, hay en obras donde todavía no se ve tanto el cambio tecnológico, en obras viales señalaba que sí. ¿Tienen margen como para estar a la vanguardia también de lo que está pasando a nivel mundial en esta materia? No sé si para estar a la vanguardia, pero la inversión en maquinaria y equipo en la construcción es importante, se mantiene a pesar de la caída de la actividad, incluso a veces con crecimiento en estos últimos años. Es decir, que es un sector que invierte. Si uno analiza cuando ha habido crecimiento, ha habido inversión, y cuando la actividad cae la inversión, pero nunca cae tanto, y es una industria que tiene un nivel de inversión en maquinaria de equipo importante, indudablemente importante. Yo le decía fuera de micrófonos que a veces en el sector de la construcción es donde uno ve que aparecen videos de los más espectaculares en cuanto a futuristas, ¿no? De las cosas que se vienen en materia de robótica y automatización, ¿no? ¿No los asusta? Es un desafío que tienen planteado. ¿Cómo se están plantando ante este tema? Bueno, creo que hoy todos tenemos mucha, no sé si temor, pero incertidumbre también de la velocidad de los cambios, ¿no? Pero como te decía antes, yo creo que hay algunos sectores de la actividad que van a ir más lento en esos cambios, otros que van a ir más rápido. Acá seguimos construyendo estructuras de hormigón armado, en fin, una serie de cosas donde hay incorporaciones tecnológicas en medios de elevación, en sistemas de encofrado, en una cantidad de cosas que han impactado positivamente en la productividad y que también pueden tener un impacto en la ocupación. Pero todavía creo que la industria tiene un camino de continuidad con lo que se viene haciendo, incorporando tecnologías, pero no a una forma, como te decía, rupturista, digamos, de que pasemos a... Uno podría decir, bueno, los que tendrían que estar más preocupados es el Zunca, en ese sentido, pero ustedes lo están trabajando en conjunto, pensando, por ejemplo, en la capacitación también de los obreros del futuro, teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías, ¿no? No, a nosotros nos preocupa como a cualquiera que los puestos de trabajo, o sea, no es exclusivo del sindicato, a nosotros también nos importa
que los trabajadores conserven su fuente de trabajo, y ahí hay un trabajo indudablemente de capacitación, como decís tú, y eso se trabaja mucho desde el FOCAP, que es el Fondo de Capacitación que administramos conjuntamente con el sindicato, donde se hacen capacitaciones para la industria, donde también tenemos el desafío de ir profundizando esas capacitaciones, haciéndolas más específicas, más técnicas, que quizá todavía hay muchas que están en un nivel más de introducción a la industria, pero es un desafío permanente. Rosario. Cuando habla de capacitación, a mí hay otra preocupación que se me plantea, y es la calidad del trabajo. Porque muchas veces, no sé, en aras de la mayor productividad, de los tiempos, de las velocidades que se emplean, se ha perdido la capacidad de calidad en el trabajo que caracteriza tantas obras antiguas nuestras, ¿no? Sí, hay indudablemente un cambio. Yo creo que en los últimos años, no sé, periodo bastante largo ya, ha habido un deterioro de la cultura de trabajo, por decirlo de alguna manera. Eso es algo en lo que también tenemos que trabajar, en el gusto por el trabajo bien hecho, en el compromiso con la tarea. Es una de las cosas que a veces nos quejamos los empresarios de la construcción, de la reciprocidad. El problema no es que el salario sea mejor, sino lo que se obtiene en reciprocidad al salario que se percibe, ¿verdad? Pero bueno, creo que no es un problema solo de la construcción, que es un problema general de la sociedad, pero que tenemos que trabajar en fortalecer la cultura del trabajo, en desarrollar la cultura del trabajo, pero que también es cierto que la productividad es un desafío permanente, y que en la industria es una preocupación, porque tenemos un problema de productividad que también afecta a las posibilidades de desarrollo. Está la imagen esa que uno a veces tiene tengo presente ahora algunas que se han viralizado últimamente en videos de WhatsApp y demás, de los obreros llevando el baldecito a una velocidad muy lenta, o usando, no sé, 10 manos para hacer algo muy ágil, ¿no? ¿Ustedes lo están viendo con preocupación? ¿Cómo lo están entendiendo las empresas en el día a día? ¿Con qué se enfrentan en materia de productividad en ese sentido? Está el mito ese de que el obrero, bueno, cuanto más esté la obra también, claro, a veces tiene asegurado mayor empleo. Bueno, todas esas cosas que tú mencionás son ciertas. La construcción también tiene bastante extendido, por lo menos en las obras civiles, en las obras de arquitectura, una modalidad de remuneración por producción, que eso es un estímulo a producir más porque se gana más, que creo que ha sido positiva. Pero sí, el tema de la productividad como tal es un tema que preocupa. Nosotros ya hace 2 o 3 años, a través del Centro de Estudios de la Construcción, hicimos un estudio en que se vio que en 20 años, del 95 a 2015, había habido una caída de la productividad, que se necesitaba un 20% más de mano de obra para hacer los mismos metros cuadrados de construcción, a pesar de la incorporación de tecnología que en ese mismo periodo había habido, ¿no? Así que si se tiene en cuenta ese factor, la caída todavía es mayor. Entonces, eso fue para un estudio de edificios en altura, de viviendas, de edificios de vivienda. No es toda la construcción vive el mismo fenómeno, pero ahí indudablemente eso es algo que se demostró claramente, y donde estamos trabajando. Estamos con un proyecto para la medición de la productividad que acabamos de lanzar, que va a empezar a funcionar en estos meses, y que es una herramienta para tratar de encontrar oportunidades de mejora en cuanto a la productividad en obra. Volviendo al tema de la tecnología, ¿en qué medida la prefabricación está incidiendo en la industria de la construcción? Porque yo veo que no en vivienda, pero sí en todo lo que tiene que ver con arquitectura industrial, se utiliza muchísimo. Sí, y es todo importado, lo que me preocupa. Indudablemente que sí. Sobre todo las estructuras metálicas, ¿no? Sí. Eso también hay, indudablemente, la producción en China ha tenido un impacto fuerte. Ha entrado mucha estructura metálica de ese origen, no solo de China, también de Brasil o de otros países, pero en lo que tiene que ver con las estructuras metálicas también se han hecho más competitivas, se han hecho más accesibles económicamente. Quizás hace 20 años o algo así era más difícil poder acceder, pero hoy está muy extendido. Por otro lado, el premoldeado en hormigón también, aunque no ha logrado quizá una penetración tan importante. Pero es nacional. Es nacional, exacto. Se produce en el país. También está sobre la mesa, pero no logra una penetración tan importante, como te decía,
creo que hay un tema de costo allí, que la estructura metálica hoy está más competitiva para ese tipo de construcciones, naves industriales, ese tipo de cosas. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos recibiendo en el estudio al ingeniero Diego O'Neill, que es el nuevo presidente de la Cámara de la Construcción, que relevó a Ignacio Otegui luego de más de 2 décadas en ese cargo. ¿Cuáles son los desafíos del sector que viene de 4 años de caída? ¿Qué perspectivas tiene hacia adelante? Bueno, de eso estamos conversando con el ingeniero O'Neill. Y también de lo que es este centenario de la Cámara de la Construcción, ¿no? Porque ya vimos, la Cámara está cumpliendo 100 años en este 2019. Ingeniero O'Neill, usted decía recién, bueno, venimos de 4 años de caída en el sector, de caída en la actividad, principalmente en la obra vinculada al sector privado y más específicamente al sector privado de no vivienda. ¿Cuáles son las perspectivas para este 2019? ¿Qué es lo que están viendo en estos meses, incluso? Sí, el último año, el 2018, nosotros tuvimos una caída del 2,8%. Para este año lo que estamos viendo es, en el mejor de los casos, mantenernos en el nivel de actividad. Es decir, que no seguir cayendo, pero tampoco estamos visualizando una recuperación. Para que haya una recuperación, lo único que hay en el horizonte que podría permitirlo es que se concrete la instalación de la segunda planta de UPM. ¿Ustedes están jugando en eso para tener como un shock de actividad dentro del sector? Claro, porque, y de empleo. Sí, de actividad y de empleo, pero por lo que te decía antes, que el 70% de la inversión en construcción es privada y es ahí donde ha estado la caída. La inversión pública se ha mantenido en el orden de los 2.000 millones de dólares por año. ¿Y no aumenta en el año electoral? Sí, probablemente este año aumente un poco, pero como representa solo el 30%, en el entorno del 30% de toda la actividad, por más que aumente, ¿cuánto tendría que aumentar para dar vuelta a la balanza? Claro, para dar vuelta a la balanza. Entonces, es cierto, el año pasado ya la inversión pública fue importante, sobre todo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la Corporación Vial del Uruguay, todo lo que tiene que ver con la vialidad. También este año sigue, también algunos entes autónomos, OCE, UTE, en fin. La inversión pública está en un nivel bueno, aceptable, digamos, importante. Pero para realmente revertir la situación y recuperar el crecimiento de la industria, lo que tiene que aumentar es la inversión privada. Y lo único que vemos en el horizonte, que es una inversión muy importante para la industria, pero también para el país, a nuestro juicio, es la segunda planta de celulosa de UPM. ¿Y el ferrocarril central? Bueno, y todas las obras conexas, ¿verdad? Porque el ferrocarril central no es exclusivo de UPM, pero claro, UPM es la que me parece que justifica la inversión, porque asegura un flujo de carga permanente. Sí, el gobierno ha dicho que lo va a hacer igual, ¿no? Sí. Por ese lado podría ser un motor de dinamismo, más allá de que se concrete o no la inversión, pese a que después se cuestiona si vale la pena o no, ¿no? Claro, y es una obra muy importante porque indudablemente va a mejorar la competitividad de la producción en todo el eje del país, de Montevideo al norte, ¿verdad? En un estudio que veía decía que era como llevar el puerto de Montevideo 200 kilómetros hacia adentro del territorio, lo que va a impactar en los fletes para toda la producción. Entonces, indudablemente que el ferrocarril central es una obra buena, importante. Toda inversión en infraestructura, está demostrado internacionalmente, tiene impacto en el PBI de un país. Entonces, todo lo que se invierte en infraestructura, llámese ferrocarril, llámese carreteras, puentes. Y en la obra privada también. También digo, refleja. Exacto. Aumenta. Le iba a consultar, ¿tienen estimaciones de qué impacto tendría concretamente en la construcción la planta de UPM2 si se llegara a concretar? Y por el lado de la ocupación, representa un promedio de 3.500 trabajadores durante 3 años, en promedio, con picos de 5.000, pero de 3.500 trabajadores o 4.000 trabajadores es casi un 10% de la ocupación que hoy tenemos. Entonces tiene un impacto más que importante. Pero, por ejemplo, pensando en la cantidad de empresas que estuvieron vinculadas, la cantidad de empresas de la construcción que estuvieron vinculadas a las otras 2 grandes obras cuando se hicieron las plantas, ¿no? ¿Qué experiencia? Porque uno tiende a pensar, a ver, el que no está en el rubro, capaz que dice, bueno, es solo la empresa que está encargada de la construcción de la planta en sí, sin embargo, capaz que no se ve todo lo que se mueve detrás, ¿no? No, por el tamaño que tienen estas plantas participan varias empresas constructoras, no es una sola empresa.
en el entorno de una docena, podemos decir, de empresas constructoras o incluso más, que van haciendo distintas partes. También hay obras fuera de la planta que también es necesario hacer. Productoras de elementos. Y ni hablar de los proveedores. De proveedores, ni hablar, sí, el consumo de hormigón, de acero. El traslado. Pero sí, esos 3.500 o 4.000 trabajadores se distribuyen en una docena o quizás hasta una veintena de empresas constructoras que se encargan de distintos sectores de la planta. ¿Y cómo nos agarra en lo que tiene que ver con capacitación y posibilidad de dar abasto en lo que tiene que ver con esta construcción? Pensando también en lo que implicó en las veces anteriores la construcción de las otras plantas, se requería mucho componente de afuera, ¿no? O incluso venían especialistas obreros de otros países, venía gente más calificada en determinada área. Hoy ya la construcción uruguaya tiene el know-how, digamos, como para llevar a cabo un proyecto así solo, ¿o cuánto se depende del exterior? No, para la parte civil, ya las experiencias anteriores fueron ejecutadas prácticamente en 100% por empresas nacionales. Cuando se entra la parte ya de montaje de la planta, ahí es distinto. Hay un porcentaje importante de trabajadores y de empresas nacionales, pero ahí también empieza a venir personal especializado para tareas más específicas. Eso, un proyecto de esa naturaleza lo sigue demandando. La capacidad instalada para lo que es obra civil y demás, el Uruguay la tiene. Después hay, como te digo, un equipamiento de última generación que requiere técnicos y a veces personal del exterior que venga a la instalación de eso, pero eso es parte de estos proyectos. Pero yo recuerdo que cuando se hizo UPM1 no había soldadores, por ejemplo, uruguayos, claro, que tuvieron que traer, no me acuerdo si de Australia, que vinieron obreros, es decir, y después la UTU empezó a formar. Eso es cierto, porque estas inversiones también tienen ese valor agregado adicional de capacitar gente, claro, de traer, de generar nuevo conocimiento para el país, que después queda y se puede desarrollar. Desde el Fondo de Capacitación estamos próximos a concretar un centro en Durazno, justamente para que se pueda hacer la capacitación ya allí en los alrededores de la planta. Hoy no tenemos una casa en Durazno, la vamos a tener para poder hacer capacitación ahí en Durazno también. Pero eso para el lugar, para el departamento va a ser muy importante. Sí, y después va a quedar ahí claro, para toda la región, ¿verdad? Hoy tiene quizá un foco fundamental en UPM, pero después el centro queda ahí para capacitar trabajadores para toda esa zona central de la República que hace falta. Y está en ese sentido, digamos, la enseñanza pública comprometida con ese intento de ustedes, la UTU o lo que sea, la NEP. Sí, para los cursos de FOCAP nosotros contamos con la UTU. Hay todavía un mojón importante en la discusión en torno a UPM2 y a la instalación de UPM2 que tiene que ver con los protocolos vinculados a las relaciones laborales, ¿no? Y sobre todo que la empresa tenga garantías en lo que tiene que ver con ocupaciones de lugares de trabajo. ¿Cómo siguió la Cámara este proceso concretamente y este aspecto que se está negociando dentro de lo que es esta eventual inversión? Sí, se había firmado un acuerdo marco laboral entre Poder Ejecutivo, UPM, PIT-CNT, Cámara Metalúrgica y Cámara de Construcción, que comprometía a trabajar durante el año 2018 en una serie de comisiones para desarrollar protocolos para el trabajo. Ahí se trabajó el año pasado en una comisión de capacitación, en esa se llegó a un acuerdo. Y la Cámara total. Intervino. La Cámara era sí, parte. Sí. La Cámara era parte de eso. Ahí trabajamos la comisión de capacitación se llegó a un acuerdo. La comisión de servicio, lo que tiene que ver con el alojamiento, el transporte de los trabajadores, ahí no se llegó a un acuerdo pleno, y la comisión de seguridad tampoco. Esas tres comisiones elaboraban una propuesta para una comisión de alzada, digamos, que tenía que era donde se llegaban los acuerdos. Esa comisión de alzada no llegó a formalizar ninguno de los acuerdos porque los representantes sindicales dejaron de concurrir, entonces no se pudo avanzar, y esto tenía un plazo límite que era el 31 de marzo pasado, y bueno, se llegó a ese plazo sin formalizar los acuerdos. ¿Eso significa oposición del Zunca? Eso significa que no se formalizó ningún acuerdo, porque la delegación sindical dejó de comparecer. Era el PIT-CNT. Pero no por casualidad, no por problemas personales, era como una oposición. Indudablemente no quisieron avanzar. Creo que hay otros temas también que no pasaban por ahí, pero que tienen que ver con el decreto de las ocupaciones, que estaban en otra órbita, que quizás eran los que estaban también
haciendo que el sindicato tuviese esa postura. Pero digamos, creemos que fue una lástima no haber podido llegar a esos acuerdos y que hubiese sido otro paso para concretar la instalación de la Pero planta. ¿qué tan optimista es teniendo en cuenta esos antecedentes que nos está diciendo en esos ámbitos en donde no se llegó a acuerdo o hubo directamente... o quedó trancada la ¿Se hace o no negociación? se hace? Pues? Claro, para ustedes, ¿cómo lo están viendo y qué tan lejos ven a las partes, ¿no? A ver, esperamos que se haga, confiamos que se haga. En este tema de los acuerdos laborales, hoy no está en nuestra cancha. Todo lo que podamos hacer de nuestra parte, por supuesto que lo vamos a hacer, pero diría que hoy no está en nuestra cancha, ¿no? Que hoy el partido se está jugando quizá más entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos. En año electoral. En un año electoral que indudablemente tiene su propia lógica y sus dificultades naturales, pero digamos, nosotros estamos a la orden en todo lo que se pueda colaborar para esta y para todo lo que tiene que ver con el clima de inversión que creemos Bueno, que es el gran... eso le iba a preguntar también, más allá de UPM, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el clima de inversión y qué es lo que se necesita para, de alguna manera, revertir este panorama que está planteando en materia de actividad y que se concrete mayores inversiones y de forma de tener más actividad? Y bueno, en la construcción, pero en la economía en general, la inversión privada ha caído. Nosotros tenemos que recuperar el atractivo para las inversiones. Los países compiten por las inversiones. Hoy hay muchas inversiones en vivienda o en otros rubros. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, ahí depende de muchas cosas, pero si uno analiza, yo creo que nosotros tenemos un problema de competitividad, que estamos caros, nuestros costos son altos. Hay un problema de rentabilidad también en las empresas y en las inversiones. O sea, el inversor va a invertir en la medida que tenga un retorno adecuado. Hoy acá está siendo difícil lograrlo. Creo que también los temas, en algunos casos, los temas sindicales pueden estar afectando, como este que estamos conversando. El salario no. No, el salario, nosotros nunca vamos a estar en contra de la mejora del salario de los trabajadores. Sí, de que tiene que haber, como dije antes, reciprocidad y que tenemos que trabajar sobre la productividad. Sobre eso sí tenemos que trabajar. Pero yo no creo que sobre el salario. Obviamente que los aumentos de salario tienen que ir acompañando una economía, en fin. Pero nosotros, la verdad que estamos contentos de que nuestro sector ha sido el que ha estado más por encima de la media en cuanto a aumento de salario real en todos estos años. Eso es algo muy bueno. Un trabajador de la construcción que se inicia tiene un salario del orden de los 40.000 pesos, lo cual es un diferencial respecto a muchos otros sectores de actividad. El tema no es el salario, sino que es la productividad. Ese sí es un trabajo un área sobre la que hay que trabajar y que tenemos que mejorar porque hace el desarrollo sostenible de la industria. Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, director de SEAOSA, ingeniero civil, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por actualizarnos de cómo viene el panorama de la industria de la construcción. Gracias a ustedes por la invitación, estamos a las órdenes. Bueno, y feliz aniversario. Muchas gracias. Por otros